Ya está en línea, tengo entendido, el licenciado Manuel Zunino, analista político y director asociado de Proyección Consultores, a quien siempre es un amigo, tengo el placer de saludar. Manu, ¿cómo te va? Jorge Chamorro. ¿Qué haces, Jorge? ¿Todo bien? El placer es mío. Igualmente. Bueno, Manu, pregunta, la última vez que tuve el lujo de tenerlos a vos y a Santiago, los dos titulares de la consultora Proyección acá en el piso, me dijeron que se estaba produciendo un fenómeno en los focus group que ustedes estaban analizando, de incluso votantes de Milei, que había una persona ya decepcionada, pero silenciosa, porque del otro lado no encontraba nada. ¿Cómo está hoy esa situación? Mira, creo que el fenómeno de los últimos, por lo menos 3 meses, te diría, Jorge, del arranque del año para acá, es que lo que cambió fue la intensidad del lugar, digamos. Antes la intensidad hace un año, si yo hacía un focus group en abril de 2024, estaba puesta del lado de las personas que bancaban a Javier Milei. Y te decían, es el mejor presidente de la historia, lo amo, es un genio de la economía, confío en que va a sacar el país adelante, tengo esperanza, y un montón salgo a la calle a defenderlo si hace falta. Eso ya no pasa, esa intensidad bajó, esa esperanza se convirtió en incertidumbre o en espera en todo caso, en la mayoría de las personas que votaron a Milei, y la intensidad que está puesta del otro lado, del enojo del jubilado que no llega a fin de mes, del enojo de el que no lo votó a Milei y siente que nada, que el gobierno lo está perjudicando, que no crecen los salarios, que no llega a fin de mes, que tiene que hacer malabares, incluso algunas personas que votaron a Milei que hoy están enojadas con el presidente y ya no confían en el gobierno, así que me parece que la caída de Milei después del Libra fue importante, cerca de 5 puntos, pero más allá de la caída cuantitativa, que es paulatina y progresiva, lo que hay es una transformación cualitativa, o sea, gente que antes tenía mucha esperanza puesta en Milei y hoy solamente lo está esperando y no lo defiende como lo defendía antes. Qué interesante. Bien, segundo tema liminar de la política hoy. Uno observa desde el campo nacional y popular, ya lo hemos hablado, de manera está absorto, viendo la pelea interna ya explicitada entre la Cámpora y la gente de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, uno tiende a pensar, muchachos, a ver, déjense de joder un poco, dejen de joder con la pelota y pónganse a trabajar mirando el futuro. La pregunta es, ese enojo, esa decepción del votante de Milei, ese enojo del que no lo votó cada vez más fuerte, ¿se traslada automáticamente en votos hacia cualquier candidato peronista kirchnerista? No, Jorge, no. El desencantado de Milei no es que vuelve al peronismo, porque incluso algunos lo han votado en 2019 a Alberto Fernández, o algunos han votado a Jorge Macri. El desencantado con Milei, mira, en términos de conducta electoral, lo más probable es que no vaya a votar, que sea un ausente en la elección. Estamos esperando un ausentismo un poquito mayor similar o mayor que el de la elección de 2023, y no se encuentra representado por nadie, no encuentra un dirigente que le genere motivación, no es que va automáticamente al peronismo ni cerca. El peronismo sí retiene lo que sacó en las últimas elecciones, hoy tiene intención de voto similar al 2023, pero no está creciendo. Tampoco habría motivo para pensar en ese crecimiento, por más que el gobierno de Milei tenga dificultades, genere dificultades y problemas en una parte importante de la población. Como vos decías recién, la dirigencia peronista está mirando hacia adentro, están muy preocupados por la disputa interna y bastante alejados de la conversación, de la escucha y de la conversación con la gente. Creo que mientras siga sucediendo eso, probablemente no cambie esta situación que te estoy describiendo. Con la interna pierden todos los sectores, no hay nadie que salga ganador de eso, todos salen lastimados, así que creo que si el peronismo no reacciona en el corto plazo va a tener muchos problemas de cara a octubre, sobre todo. A septiembre también en la provincia de Buenos Aires. ¿Está a tiempo todavía? Sí, está a tiempo, la realidad es muy dinámica. Creo que tiene chance. Yo entiendo que lo que se terminó resolviendo en términos de cronograma electoral pone reglas de juego más claras para que la conversación se acelere y empiece a pensar el peronismo en constituir una mirada alternativa al gobierno de Milei, que
el que no lo votó la necesita que haya alguien que esté representando su voz, que esté diciendo lo que siente, lo que le pasa, lo que sufre, y después hay todo un amplio espectro de votantes que están desencantados con Milei, que están esperando ser representados. Veremos si el peronismo lo logra, pero el primer paso es terminar con la mirada hacia adentro y empezar a ponerse de cara a la gente. Antes de ir al oficialismo, a Milei y al PRO, pregunto, ¿la estás viendo a Cristina candidata? Y es una posibilidad muy potente, sobre todo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires está claro que es la dirigente que más volumen electoral propio tiene. La provincia de Buenos Aires, donde Kicillof ganó en la última elección, incluso Sergio Massa ganó en el balotaje, o sea, estamos hablando de una provincia bastante amigable para el peronismo en general, para Cristina Kirchner en particular, y en este contexto de dificultades económicas, sobre todo, que hoy la cabeza de la gente está puesta en la economía, Cristina Kirchner, si fuera candidata, tendría muchas chances de ganar en la provincia de Buenos Aires. Depende de un montón de cosas, depende de la unidad del peronismo, depende de el clima social de cara a septiembre o a octubre, tanto la elección provincial como la nacional en la provincia de Buenos Aires, depende de cómo se conforme la alianza o no de centro-derecha entre PRO y Libertad Avanza, depende de qué otra oferta electoral haya, hay muchos factores que van a incidir, pero la potencia electoral de Cristina Kirchner no deja ninguna duda, y tampoco la potencia electoral del propio gobernador Axel Kicillof, que son bastante similares, bastante parejas en términos de competitividad y de intención de voto. En prospectiva, ¿terminan uniéndose los dos con un proyecto común? Yo creo que, como te decía antes, se dieron las condiciones para que esa unidad se concrete. La regla de juego, cuando no se sabía si había paso, cuando no se sabía cuándo iban a ser las elecciones y demás, creo que todo era especulación, hipótesis sobre la hipótesis y la hipótesis, y en este contexto, donde ya el cronograma te ordena, porque los tiempos también apremian, me parece que están dadas las condiciones, y de los dos lados entienden que si van divididos, el único que sale victorioso es la Libertad Avanza, que no necesitaría ni siquiera un acuerdo con el PRO para ganar en la provincia de Buenos Aires. O sea, con el peronismo dividido, la Libertad Avanza sin el PRO queda primera. Con Esper como candidato o con un candidato incluso menos conocido. O sea, el peronismo, para garantizar el triunfo en la provincia de Buenos Aires, necesita ir unido. Y entonces, ¿cómo estamos del lado del oficialismo? El Libertad Avanza, ¿se puede dar el lujo de decir a PRO, no te necesito, los capangas somos nosotros, ustedes no corren más acá? Mira, creo que lo van a intentar a toda costa. Va a ser clave el resultado de la elección en la ciudad de Buenos Aires. Eso va a ordenar todo el tablero político nacional, sobre todo en provincia de Buenos Aires. No es lo mismo si Adorni queda primero, si queda segundo y Los Penato tercera, si Los Penato gana, o incluso si Santoro termina ganando y el PRO sale segundo o tercero, y le puede Mauricio Macri facturar a Javier Milei, que terminó favoreciendo al kirchnerismo, que gane el kirchnerismo en la ciudad. Me parece que todo eso va a ser clave. La Libertad Avanza sin el PRO, con Mauricio Macri poniendo a cualquier jugador un cono pintado de amarillo en la provincia de Buenos Aires, tiene un problema si no arregla con el PRO, sobre todo con la figura de Macri. Me parece que no alcanza con llevarse algunos dirigentes. Macri tiene un peso gravitante, y dirigentes como de los que estamos hablando, como Mauricio Macri o Cristina Kirchner, no se la jubila con un titular de un diario, con un editorial o con una encuesta. Creo que hay que ganarle la cancha, y Milei necesita la alianza con el PRO para tener chances reales de poder ganar la provincia de Buenos Aires. Si no lo hace y el peronismo unido, es muy probable que sea el peronismo que gane. Bien. O sea, el que se divide pierde acá. Sí, sin ninguna duda. Estamos hablando de un esquema de polarización que cruza la política nacional hace 20 años, y que ahora, bueno, me parece que en el peronismo está más claro que, si bien hay disputas, son más parecidos, son lo mismo, y del otro lado pasa algo similar. Si Mauricio Macri se corre de ese esquema, o Milei no acuerda con Mauricio Macri, puede llegar a sacar un candidato de él 6, 7, 8 puntos, 10 en el mejor de los casos, que son todo resta para el Violeta, para la Libertad Avanza, para el espacio de Milei. ¿Y es correcto, Manu? Estamos hablando con el politólogo titular de la consultora muy seria Proyección, el profesor Manuel Zunino. ¿Es correcto, Manu, decir los dos polos son
bastante pétreos en su pensamiento, o sea, el que es antiperonista lo va a seguir siendo, el que es del campo nacional y popular, peronista, kirchnerista, va a apoyar. Hay un centro, un fluctuante, no sé si es 30, 40%, ahí hay que rascar, los dos tienen que rascar ahí, ¿y cuál tiene más posibilidad de recuperar algo de ahí? Mira, Jorge, si pensamos en provincia de Buenos Aires, esos dos polos te diría que miden, para sintetizarlo, 40 puntos cada uno, el polo bien peronista y el polo antiperonista. Después lo que está en disputa tiene una tendencia un poquito más cercana al peronismo en este momento, pero es más fluctuante, y hay que ver qué pasa con el radicalismo. Nosotros cuando medimos escenarios separados, o sea, el peronismo dividido, el macrismo y la Libertad Avanza divididos, y el radicalismo mide entre 3 y 4 puntos, pero cuando unís los polos, ahí algo crece el radicalismo, incluso llega a 8 puntos, o sea, puede el radicalismo quedarse con algo de ese voto de centro, y el resto lo irán a disputar. Bueno, obviamente está la izquierda también, pero lo irán a disputar entre lo que hoy es Unión por la Patria y los libertarios y el PRO. Creo que, de todas maneras, si hay unidad va a ser una elección pareja, no es una elección fácil para ninguno de los dos. Y en la mirada ya de la politología, vos decime si tenés tiempo, yo te sigo preguntando. Sí, Jorge. Tengo 5 minutos. En la mirada politológica, el otro día hablaba con un colega tuyo, en off, ¿no? Y me decía, yo no creo que ya, por ahora peronismo no, veo radicalismo más popular, veo más un Lustó, un Santoro, una línea más alfonsinista, por ahora peronista no lo veo. ¿Vos qué decís? Pero vos qué decís, ¿el radicalismo peronizándose? O sea, Claro, ¿una alianza el radicalismo con el peronismo? Exacto. No la veo, y sobre todo pensando en elecciones distritales, en la de septiembre, la primera que se disputa en la provincia de Buenos Aires, hay más afinidad entre radicales en los territorios y candidatos del PRO que otra cosa. O sea, la alianza Juntos por el Cambio todavía está viva en algunos territorios. Hay acuerdos subterráneos, hay dirigentes que tienen una historia en común. Creo que además el radicalismo va a tener cierta libertad de acción, por lo que uno entiende, los dirigentes radicales, y en algunos territorios hará alianza con espacios centro o incluso espacios locales, municipales, en otros hará alianza junto con el PRO, y en otros territorios el radicalismo tiene peso propio. Por decirte un caso que yo conozco mucho, que es el de Tandil, el intendente Lungui, que es radical, bien tradicional, pura cepa, digamos, es el que termina ordenando el panorama. También el radicalismo en el interior de la provincia de Buenos Aires tiene una pregnancia muy fuerte, una historia, una tradición, así que no veo haciendo una alianza entre radicales y peronistas en la superestructura, pero mucho menos lo veo en los territorios. Me quedé impresionado el volumen que me dijiste del antiperonismo en la provincia. ¿Ese volumen es histórico o ha crecido en los últimos años? No, es histórico. Pensar las elecciones de María Eugenia Vidal, de Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires 2017, de Mauricio Macri como candidato a presidente, la última elección lo mismo, o sea, Grindetti y Píparo, la candidata de la Libertad Avanza, sumaron 44 puntos, si no me equivoco, un poco más, un poco menos, pero estamos hablando de algo histórico. El tema es si eso se rompe en pedazos o va unido. Creo que la pregunta y lo que ordena todo es eso. ¿Seguís creyendo que el voto se juega hoy en el bolsillo o hay otros valores subyacentes que han aparecido que siguen jugando? Principalmente en el bolsillo, la cabeza de la gente está puesta en la economía, en llegar a fin de mes. Hoy haces un focus group, mesa de 5 o 6 personas, en el norte del país, en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el sur, y todo el mundo te habla de los malabares que hace para llegar a fin de mes, de qué se imagina, cómo se imagina el futuro en términos económicos, y el panorama es bastante incierto, pero también hay que decir que en las elecciones provinciales y en las municipales se juegan otras cosas. Me parece que ahí sí aparecen contextos muy particulares de cada municipio, de cada provincia, donde lo nacional no termina de definir todo. Sí va a definir todo en octubre, ahí sí vamos a tener casi un plebiscito de gobierno de Javier Milei. Se va a votar principalmente en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, el apoyo o la desaprobación al gobierno de Milei, pero después en las elecciones provinciales la cuestión va a ser distinta, y ahí va a tener un problema el propio presidente, que necesitaría que muchas elecciones
se nacionalicen. Pensá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Milei está tratando, y Adorni está tratando de plantearlo como un escenario nacional, Claro. y se le está complicando un poco. La gente del porteño quiere que le hablen de sus problemas. Tanto los ciudadanos como los dos principales candidatos, Santoro y Silvia Los Penato, de las dos grandes fuerzas tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, van a buscar municipalizar y hablar de lo local, y Adorni intentará nacionalizarla. Veremos qué éxito tiene en poco tiempo, en menos de 3 semanas. Sí, lo que pasa que me encontré, ahora cuando venía para acá en el subte, encontré un cartel de Los Penato. Ay, ¿con quién está Los Penato? Estaba con alguien más en el cartel, en el afiche. Bueno, con otro candidato del PRO en la capital que ahora se me fue. Lombardi puede ser. Gracias, Javi, con Lombardi. Estaba Los Penato con Lombardi, decía, votanos para que saquemos una ley para que bajen los impuestos en Cava. Y yo decía, pero hace 20 años que gobiernan acá en Cava. Es medio como un... Es rara la campaña, Jorge, sí es rara. Me parece que todavía nadie le encontró demasiado la vuelta. Creo que el que la tiene más clara en ese sentido de narrativa es Adorni, porque desde el primer día dijo, soy Milei, Claro. vamos a traer la motosierra a la ciudad, voy a importar el modelo motosierra, y si necesito que me votes para demostrar el apoyo al presidente. El tema es si eso después tiene efecto. Si ves la campaña de Santoro, es una campaña todavía un poco difusa. La cartelería en la Ciudad de Buenos Aires habla de basta de crueldad, o sea, le pega a Milei por ese lado, y basta de abandono, le pega al gobierno de Macri por el otro. Pero creo que todavía los candidatos no salieron de los eslogan, de lo que sale en los focus group. Creo que falta un poquito de condimento. El clima está muy tibio en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy poco clima electoral. En las encuestas, prácticamente la mitad de los porteños no saben cuándo se vota, no sabe qué se elige, no sabe cómo se vota, y el interés por participar es bajo. Yo creo que va a participar el 65%, por lo que tengo estimado. O sea, 1 de cada 3 porteños no está pensando en levantarse el 18 de mayo a la mañana e ir a votar. O sea que estamos en un contexto difícil. Igual hoy es el debate. Vamos a ver si después del debate empieza la campaña y tenemos por lo menos 2 semanas un poco más calientes. Podés, el debate va a ser más lo que después replique cada medio y de acuerdo a la pauta y al interés que tenga, o va a tener alguna definición hoy el debate en Canal de la Ciudad. Mira, va a haber muy poca interacción entre los candidatos, o sea, tienen muy poco para perder. Lo que sirve primero para que los candidatos menos conocidos se los conozca. Todos van a tener las mismas posibilidades. Veremos cuánta gente lo mira. Después, con muy poco tiempo para intervenir, yo creo que los dirigentes, los candidatos van a planificar su participación teniendo en cuenta hacer un recorte después para redes sociales y amplificar lo que digan. Y quizás el que genere algún golpe de efecto pueda tener un poquito más de trascendencia. Pienso en el gatito mimoso de Miriam Bregman sobre Milei, algo que trascienda y se comente el día después, genere conversación, o lo que hizo Larreta con el tema del olor a pis. Sí, eso te iba a decir. ¿Es un buen eslogan el olor a pis en la ciudad? Sí, es un buen eslogan para instalar una candidatura, para que se hable de vos, para que la gente se entere. Yo no sé si después te votan por eso. Claro. Creo que nadie le está dando demasiados motivos a la gente para que los vote. Me parece que falta eso, ¿no? Falta motivación, no solo porque la gente no está motivada, sino porque los dirigentes no le dicen para qué los tienen que votar. Claro. Y cuando se los dicen nos encontramos con cosas llamativas como un gobierno que plantea bajar los impuestos 20 años después, 16 años después. Claro. Es raro, la verdad que uno ve la campaña y es entre aburrida y un poquito rara por ser bueno. ¿Leandro Santoro tiene verdaderas chances de ganar, de aumentar en la legislatura los votos para el espectro de él? Mira, no muchas chances de meter más legisladores, porque hoy tiene la misma intención de voto que en 2021, o sea, se parece. Quizás pueda meter un legislador más. Lo que sí puede llegar a tener chances de ganar, porque el voto de derecha o centro derecha se dividió muchísimo. Tenés a Larreta, tenés a Marra, tenés a Adorni, tenés a Los Penato, tenés a Oliveto, simbólicamente, si gana Leandro Santoro y tienen que poner en Cava ganó Leandro Santoro, ¿qué significa para el espectro del Armado Nacional? Para el peronismo una buena noticia, un poquito de aire, y después me parece que para el macrismo la posibilidad de demostrarle a Milei que puede terminar favoreciendo al kirchnerismo si no consolida una unidad entre amarillos y violetas. Creo que es eso, que todo lo que se juegue va a ser
cómo se edite el resultado al otro día. Me parece que el diario del lunes es más importante que lo que está en disputa, que si bien es importante, son bancas en la legislatura, creo que el mensaje político del otro día va a ser trascendente. Qué interesante. O sea que funcionalmente al PRO le puede servir que gane Santoro y que Adorni entre de tercero o segundo, le puede servir para sus intereses. Sí, obviamente va a querer ganar, el PRO sería la mayor demostración de fortaleza que puede dar, pero si pierde creo que lo que le conviene es que no gane Adorni, digamos. Claro, En claro. todo caso le conviene como segundo escenario, como segundo mejor escenario que sea Santoro el que gana y la Libertad Avanza, si sea su segundo mejor escenario sería Santoro primero, ellos segundo y la Libertad Avanza Claro, tercero. claro. Pero Claro. bueno, no, ¿Macri es ya fue? difícil. No, y menos en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge. No. Nadie. Me parece lo que te decía antes, dirigentes Sí. como Cristina Kirchner, Mauricio Macri, creer que se lo jubila con un editorial o con una encuesta es ser ingenuo y no, son dirigentes que tienen peso, obviamente en algunos territorios más que en otros. Macri en la Ciudad de Buenos Aires tiene un cuarto de los votos tranquilamente, de hecho nosotros lo hemos medido, hemos hecho ejercicios, te los cuento, que no los publicamos, midiendo a Mauricio Macri contra Javier Milei y contra Cristina Kirchner en Ciudad de Buenos Aires, quedó primero Macri, segunda Cristina Kirchner, tercero Javier Milei. No, O sea, estamos... me estás... Sí, no. sí, sí. Muy cerca Milei de Cristina Kirchner y un poco despegado Mauricio Macri. Es el candidato, el dirigente que más intención de voto propia tiene en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Qué notable. ¿Eso es antiperonismo puro? Y hay una mezcla, hay antiperonismo, hay conservadurismo, hay valoración de la gestión de Mauricio Macri, hay imagen positiva de su figura. Creo que se combinan varias cosas, no solamente es antiperonismo. Excelente. Bueno, has hecho un panorama. Creo que el que le interesa la política, esta nota va a ser para después en las redes de Ecomedios y las nuestras revisarla porque es oro en polvo. Manu, como siempre, un placer y gracias por habernos atendido. El placer es mío, abrazo grande. Chao, Manu. Bueno, el director de la consultora Proyección, una de las más serias, junto con Santiago Giorgetta, Manuel Zunino, nos hizo un panorama para clarificar muchas cosas de lo que está en juego.